Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and today I want to share a little about the ministry so all our new listeners will have a better understanding of why Radio Nueva Vida exists. Hoy quiero compartir un poco acerca de este ministerio para que todos nuestros nuevos oyentes tengan una mejor comprensión de por qué existe Radio Nueva Vida. When the first Radio Nueva Vida station went on the air, the radio experts told us, cuando la primera estación de Radio Nueva Vida salió al aire, los expertos en radio nos dijeron, ustedes van a fracasar porque no hay suficientes hispanos para un formato cristiano en español. But God knew what he was doing. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. In 1984, the Federal Communications Commission gave us permission to build a large FM station north of Los Angeles in Ventura County, California. En 1984, la Comisión Federal de Comunicaciones nos dio permiso para construir una gran estación de FM al norte de Los Ángeles, en el condado de Ventura, California. And we felt like the Lord told us to give the station away to the Hispanic people. Y sentimos que el Señor nos dijo que diéramos la estación al pueblo hispano. This is a bit surprising because we aren't Hispanics. Esto fue un poco sorprendente porque nosotros no éramos hispanos. But God knew what he was doing. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. I believe the Lord wanted Anglos involved for two reasons. Yo creo que el Señor quiso que los anglos estuviéramos envueltos por dos razones. First, he didn't want the station to be connected to just one nationality. Primero, él no quería que la estación se identificara con una sola nacionalidad. For example, he didn't want it to be known just as a Puerto Rican station because it was run by Puerto Ricans. Por ejemplo, no quería que se conociera solo como una estación puertorriqueña porque estuviera dirigida por puertorriqueños. He wanted the station to be comfortable for all Spanish-speaking nationalities. Él quería que la estación fuera un lugar cómodo para todas las nacionalidades de habla hispana. The second reason I believe the Lord wanted Anglos involved was so that all the glory would go to him and him alone. La segunda razón por la que creo que el Señor quiso que los anglos estuvieran involucrados fue para que toda la gloria fuera para Él y solamente para Él. As you can hear, my words are being translated. Como pueden escuchar, mis palabras están siendo traducidas. Radio Nueva Vida does not exist because of our own cleverness. Radio Nueva Vida no existe por nuestra propia inteligencia. Otherwise, this program wouldn't need to be translated. De otra manera, este programa no tendría necesidad de ser traducido. No, Radio Nueva Vida exists because of God's ability, not man's. No, Radio Nueva Vida existe por la habilidad de Dios, no por la del hombre. The Lord also planned that Radio Nueva Vida would not be tied to any denomination or church. El Señor también planeó que Radio Nueva Vida no estuviera atada a ninguna denominación o iglesia. If Radio Nueva Vida were part of a specific church, it would lose its impact with other denominations and churches. Si Radio Nueva Vida fuera parte de una iglesia específica, perdería su impacto con otras denominaciones o iglesias. People would say, La gente diría, Radio Nueva Vida es parte de esa iglesia, no es para mí. Una vez más, Dios sabía lo que hacía. But God did put divine love and vision for Hispanics in our hearts. Pero Dios sí puso amor divino y visión por los hispanos en nuestros corazones. In January 1987, nearly 39 years ago, through a miracle of God, we were able to build our first Radio Nueva Vida station. En enero de 1987, hace casi 39 años, por medio de un milagro de Dios, pudimos construir la primera estación de Radio Nueva Vida. We dedicated the station to the Lord. Nosotros dedicamos la estación al Señor. And immediately we began to play Spanish Christian music.
e inmediatamente comenzamos a tocar música cristiana en español. Someone had donated a cardboard box of large, long-play vinyl records. Alguien había donado una caja de cartón llena de discos de vinil de larga duración. There were no computers back then, En ese entonces no habían computadoras, but someone had donated a typewriter. pero alguien había donado una máquina de escribir. And a volunteer named Grace was typing at a desk next to the studio. Y una voluntaria llamada Grace estaba escribiendo en un escritorio junto al estudio. Just before we began broadcasting for the first time, she felt like something had come into our small office. Justo antes de que comenzáramos a transmitir por primera vez, ella sintió que algo había entrado en nuestra pequeña oficina. And she looked up, Y ella miró hacia arriba. and God allowed her to see two large angels. Y Dios le permitió ver a dos grandes ángeles. She said their heads almost touched the ceiling, Ella dijo que sus cabezas casi tocaban el cielo, el techo. and they were standing there like they were waiting for something. Y estaban ahí de pie como si estuvieran esperando algo. And so Grace bowed her head and asked the Lord, Entonces Grace bajó su cabeza y le preguntó al Señor, ¿qué están ellos haciendo aquí? she felt like the Lord said to her heart, Ella sintió que el Señor le decía a su corazón, ellos están esperando a que comience la alabanza. About a week before this, I was walking and talking to God near the hills where I live. Aproximadamente una semana antes de esto, yo estaba caminando y hablando con Dios cerca de las colinas donde vivo. As I was walking along, Mientras caminaba, all at once, I believe the Lord allowed me to have a very unusual vision. de repente, creo que el Señor me permitió tener una visión muy inusual. In an instant, I found myself inside a long, dark, rectangular throne room. En un instante, yo me encontré dentro de un largo, oscuro cuarto rectangular de un trono. I could sense tall demons standing guard on the right and left in this long room. Yo podía percibir demonios altos haciendo guardia a la derecha y a la izquierda en esa sala larga. On the far end, sitting on a dark throne, was a powerful demonic ruler. Al fondo lejano, sentado en un trono oscuro, había un poderoso gobernante demoníaco. Without thinking, I boldly proclaimed to this evil ruler, Sin pensarlo, valientemente proclamé a ese gobernante maligno: Estas son las peticiones de los santos del Dios Altísimo. As I said this, I lifted a large scroll and held it towards the throne. Al decir esto, levanté un gran rollo y lo sostuve hacia su trono. Holding it in my hand, I let one end of the scroll drop to the ground, and then the scroll rolled all the way to the foot of this demon. Sosteniéndolo en mi mano, dejé que un extremo de ese rollo cayera al suelo, y luego el rollo se desenrolló hasta llegar a los pies de ese demonio. In a voice strengthened by God, I said, Con una voz fortalecida por Dios dije: Estas son las peticiones de los santos del Dios Altísimo. Estas son sus oraciones. Ellos han pedido que venga el reino de Dios, que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Ahora, a causa de sus oraciones, el tiempo ha llegado de que te vayas. El Dios Altísimo está ordenándote desalojar esta área. Tú tienes que irte. and then, just as quickly as it began, it was over. Y luego, tan rápido como comenzó, terminó. And as I was walking, I was back walking just like normal. Y yo estaba caminando de nuevo de una forma normal. For a long time, I didn't understand the importance of this vision, Por mucho tiempo yo no entendí la importancia de esta visión, but I came to realize how important it was for the birth of Radio Nueva Vida. pero llegué a darme cuenta de lo importante que fue para el nacimiento de Radio Nueva Vida. God allowed me to see this ministry was birthed by prayer. Dios me permitió ver que este ministerio nació por causa de la oración. For perhaps 100 years before we even existed,
Quizás durante casi 100 años, aún antes de que siquiera existiéramos, God's people had prayed for His will to be done in this area. el pueblo de Dios había orado para que su voluntad se hiciera en esta área. And every prayer was written down on this scroll. Y cada oración fue escrita y anotada en ese rollo. When a sufficient number of prayers were obtained, Cuando se obtuvo un número suficiente de oraciones, then this scroll could be presented to this demonic ruler. entonces este rollo pudo ser presentado a este gobernante demoníaco. The Bible tells us that the devil is the prince of the power of the air. La Biblia nos dice que el diablo es el príncipe del poder del aire. God's people, cooperating with him in prayer, made it possible to remove this powerful evil ruler. El pueblo de Dios, cooperando con él en oración, hizo posible remover a ese poderoso gobernante maligno, Which, I believe, made it spiritually possible for Radio Nueva Vida to go on the air. lo que yo creo que hizo espiritualmente posible que Radio Nueva Vida saliera al aire. From the very beginning, God was showing us it's not by your might, it's not by your power, it's by my Spirit that you exist. Desde el mero principio, Dios nos estaba mostrando, no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con mi espíritu que tú existes. And His Spirit has sustained us for nearly 39 years. Y su espíritu nos ha sostenido por casi 39 años. That's a long time to be praising God in Spanish. Eso es mucho tiempo alabando a Dios en español. Well, you may think, Bueno, tú podrías pensar, ¿por qué fue visión de Dios y nacida de Él? Porque fue visión de Dios y nacida de Él, ha sido fácil, ¿verdad? no, it hasn't been easy. No, no ha sido fácil. During the first 9 years, it was very, very difficult. Durante los primeros 9 años fue muy, muy difícil. Often, after a particularly challenging day, we would say, A menudo, después de un día especialmente difícil, decíamos, si esto es de Dios, ¿por qué es tan difícil? we know now that it was difficult because Satan wanted to kill Radio Nueva Vida when it was a baby. Nosotros sabemos ahora que fue difícil porque Satanás quiso matar a Radio Nueva Vida cuando era un bebé. Satan knew that the Hispanic people were ripe for God's salvation. Satanás sabía que el pueblo hispano estaba listo para la salvación de Dios. So he continually stirred up problems. Así que continuamente levantó problemas. Like the night our engineer touched the wrong parts of our powerful transmitter and got electrocuted. Como la noche en que nuestro ingeniero tocó las partes equivocadas de nuestro potente transmisor y se electrocutó. He should have died, Él debió haber muerto, but God spared his life. pero Dios le preservó la vida. There were many examples of obstacles from Satan that hindered this ministry. Hubo muchos ejemplos de obstáculos de parte de Satanás que dificultaron este ministerio, But God knew what he was doing. pero Dios sabía lo que Él estaba haciendo. Looking back, I can see that he allowed these difficulties to test us. Mirando hacia atrás, yo puedo ver que Él permitió estas dificultades para probarnos, to see if we would quit, para ver si nosotros renunciaríamos, and to help us grow in our understanding that moment by moment, our trust must be completely in God. y para ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento de que, momento a momento, nuestra confianza debe estar completamente en Dios. Lesson after lesson was given, Lección tras lección nos fue dada, and they still come, y ellas siguen viniendo, because God wants to continually remind us that He and He alone is the owner of Radio Nueva Vida. porque Dios quiere continuamente recordarnos que Él, y solo Él, es el dueño de Radio Nueva Vida. We have the privilege of working with Him, Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con Él, but He wants us to remember that He is important, not this ministry. pero Él quiere que recordemos que Él es el importante, no este ministerio. He has told us, Él nos ha dicho, Radio Nueva Vida es meramente una herramienta en mis manos. Radio Nueva Vida isn't important. Radio Nueva Vida no es importante. God is important.
Dios es el importante. Radio Nueva Vida exists to bring honor and glory to Him. Radio Nueva Vida existe para traer honor y gloria a Él. When our priorities are right, then God delights in using us to expand His kingdom. Cuando nuestras prioridades están en orden, entonces Dios se deleita en usarnos para expandir su reino. When our priorities are right, then people give honor and glory to our living God. Cuando nuestras prioridades están en orden, entonces la gente da honra y gloria a nuestro Dios vivo. For He is important, not this ministry. Porque Él es el importante, no este ministerio. Radio Nueva Vida believes that God has a specific plan for the Hispanic people. Radio Nueva Vida cree que Dios tiene un plan específico para el pueblo hispano. As the testimonies we share week after week show, como lo muestran los testimonios que compartimos semana tras semana, God's spiritual favor is resting upon His beloved Hispanic people. El favor espiritual de Dios está reposando sobre su amado pueblo hispano. Listen to these words from a listener from Venice, California. Escuchen estas palabras de un oyente en Venice, California. Estoy muy agradecido con Dios porque Él los tocó para iniciar esta maravillosa estación de radio, la cual jugó un papel muy importante en la salvación de mi alma. Mi hijo menor estaba muy involucrado en drogas y alcohol, pero él vino a aceptar al Señor en su corazón y experimentar el gran gozo que solo Jesús puede dar. Él trató de hacerme entender que solo en Jesús podemos llenar ese vacío que hay en nuestras almas. Un día, cuando yo estaba muy triste y angustiado, esperando el autobús, vi una calcomanía de Radio Nueva Vida. Tan pronto como llegué a mi trabajo, sintonicé su estación y escuché un canto y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar. Gracias a Dios, estaba solo. Ese canto tocó mi corazón, y como si eso no hubiera sido suficiente, escuché un programa y recibí a Jesús en mi corazón. Yes, Lord. Espero que más personas envíen sus semillas para que nuestro amado Jesús pueda tocar más vidas. Que Dios bendiga y multiplique cada centavo que ustedes reciben para que la radio pueda continuar. Well, praise you, Lord. Te adoramos a ti, Señor. Here's another example of God's favor drawing someone unto Himself from Oxnard, California. Aquí hay otro ejemplo del favor de Dios atrayendo a alguien hacia Él en Oxnard, California. Radio Nueva Vida, ustedes siempre están ahí para mí cuando los necesito. Fue por medio de ustedes que acepté a Jesucristo en mi corazón. Estaba pasando por tiempos muy difíciles y recordé que hacía mucho tiempo había escuchado esta estación de radio. Así que la busqué y ahora Radio Nueva Vida es mi estación favorita. Yo me hice sembrador porque la radio y Jesús han tocado mi corazón. As these testimonies share, Como comparten estos testimonios, God has placed within Hispanic unique spiritual seeds that urgently need to be planted in the United States. Dios ha puesto dentro de los hispanos semillas espirituales únicas que necesitan ser plantadas urgentemente en los Estados Unidos. Many of you are immigrants, Muchos de ustedes son inmigrantes struggling to succeed financially. que luchan por salir adelante económicamente. Perhaps you don't possess attributes held in high esteem in this country. Tal vez no poseen ciertos atributos muy apreciados en este país. You may not have a lot of money or education, Puede que no tengan mucho dinero o educación, but you do have something of great value. pero sí tienen algo de gran valor. You have God's spiritual favor. Ustedes tienen el favor espiritual de Dios. You have been gifted with faith in God. Ustedes han sido dotados con fe en Dios. Hispanics don't wake up every morning wondering if God really exists. Los hispanos no se levantan cada mañana preguntándose si Dios realmente existe, like so many others do in this nation. como muchos otros lo hacen en esta nación. This faith is a gift Esta fe es un regalo given to you by God. dado a ustedes por Dios. And the Bible tells us that Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Radio Nueva Vida has been called to encourage people to grow from a general understanding about God
Radio Nueva Vida ha sido llamada a animar a las personas a pasar de un entendimiento general acerca de Dios to a personal, intimate relationship with Him through His Son, Jesus. a una relación personal e íntima con Él por medio de su Hijo Jesús. This transition is not possible without two other attributes given to Hispanics by God. Esta transición no es posible sin otros dos atributos que Dios ha dado a los hispanos, And they are humility and spiritual hunger. y ellos son humildad y hambre espiritual. God is using these attributes to draw many Hispanics unto Himself. Dios está usando estos atributos para atraer a muchos hispanos hacia Él, And in very unique ways, God is releasing His life. y de maneras muy únicas, Dios está desatando su vida. For example, demographic studies show Hispanics are having more children than other people groups. Por ejemplo, estudios demográficos muestran que los hispanos están teniendo más hijos que otros grupos de personas. And God is also releasing His spiritual life. Y Dios también está derramando su vida espiritual. More and more Hispanic people are finding salvation and eternal life. Más y más hispanos están encontrando la salvación y vida eterna. And they are enthusiastically spreading God's life to others. Y ellos están difundiendo con entusiasmo la vida de Dios a otros. And nothing is more needed in this nation than God's spiritual life. Y nada se necesita más en esta nación que la vida espiritual en Dios. So you see, although perhaps looked down upon by our society, God has uniquely equipped the Hispanic people with spiritual seeds that desperately need to be planted in this nation. Así que, ya ves, aunque tal vez la sociedad menosprecie a los hispanos, Dios ha equipado de manera única al pueblo hispano con semillas espirituales que necesitan desesperadamente ser plantadas en esta nación. And I believe that God desires to use the wealth and technology of this nation to spread the gospel to the entire world before the return of His Son, Jesus. Y yo creo que Dios desea usar la riqueza y la tecnología de esta nación para esparcir el Evangelio a todo el mundo entero antes del regreso de Jesús. God knows what He's doing. Dios sabe lo que está haciendo. Well, with every move of God, there are also counter moves from Satan. Bueno, con cada movimiento de Dios también hay contraataques de Satanás. Satan has diligently worked to hinder Hispanic spiritual progress in a number of ways. Satanás ha trabajado diligentemente para obstaculizar el progreso espiritual de los hispanos de varias maneras, Like trying to get Hispanics to chase after American prosperity, como tratando de que los hispanos persigan la prosperidad americana instead of God, en lugar de a Dios, which has destroyed countless Hispanic families. lo cual ha destruido a innumerables familias hispanas. Satan has also been successful in dividing Hispanic Christian leaders, Satanás también ha tenido éxito al dividir a los líderes cristianos hispanos, which has greatly hindered the advancement of God's kingdom. lo que ha obstaculizado grandemente el avance del reino de Dios. Satan has also been able to get people to substitute well-intended spiritual ritual for an intimate relationship with God. Satanás también ha logrado que las personas sustituyan rituales religiosos bien intencionados por una relación íntima con Dios. And cause many to doubt God's love because of rejection that they have experienced in their own lives. Y ha logrado que muchos duden del amor de Dios por el rechazo que han experimentado en sus propias vidas. Others have become spiritually lazy Otros se han vuelto espiritualmente perezosos and quit following Jesus when walking with Him becomes difficult. y dejan de seguir a Jesús cuando caminar con Él se vuelve difícil. The problems before us are challenging, Los problemas que tenemos frente a nosotros son desafiantes, but God knows what He is doing. pero Dios sabe lo que Él está haciendo. We at Radio Nueva Vida feel a divine responsibility to clearly present the truth about God. Nosotros en Radio Nueva Vida sentimos una divina responsabilidad de presentar claramente la verdad de Dios. Sometimes this may be popular. Algunas veces es muy popular, Sometimes this may be difficult to present.
A otras veces es muy difícil de presentar, but we are more concerned about pleasing God than people. pero estamos más preocupados de agradar a Dios que a la gente. We recognize that we don't always get it right, Nosotros reconocemos que no siempre nos salen las cosas bien, so we want to be teachable and walk before God in humility. así que queremos ser enseñables y caminar con Dios. Our deepest desire is that you will truly know and love God and faithfully follow Him all the days of your life. Nuestro deseo profundo es que tú puedas conocer y caminar con Dios de manera profunda todos los días de tu vida. Jesus said, Jesús dijo, el reino de Dios es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se convirtió en un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Lucas 13:19. like a mustard seed growing into a large tree, Como una semilla de mostaza que crece hasta ser un gran árbol, God in the most amazing ways has grown Radio Nueva Vida from a single station to nearly 100 signals across the country. Dios, en las formas más asombrosas, ha hecho crecer a Radio Nueva Vida de una sola estación a casi 100 señales a lo largo del país. Today, God allowed you to hear the story about His love and desire to bless and use the Hispanic people. Hoy, Dios te ha permitido escuchar esta historia acerca de su amor y su deseo de bendecir y usar al pueblo hispano. Radio Nueva Vida is a listener-supported ministry. Radio Nueva Vida es un ministerio sostenido por sus oyentes. From the beginning, God has wanted those who are blessed by listening Desde el principio, Dios ha querido que aquellos que son bendecidos al escuchar to join with Him to reach others so they also can be blessed. se unan con Él para alcanzar a otros, para que ellos también sean bendecidos. Perhaps the Lord is encouraging you to financially join Him to reach more Hispanic people through the radio. Quizás el Señor hoy le está animando a unirse con Él financieramente para alcanzar a más personas hispanas por medio de la radio. If so, my hope is you will respond to His leading. Si es así, mi esperanza es que usted responda a su dirección. As always, we are only a phone call away at Como siempre, estamos a solo una llamada de distancia en el número 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. O puede contactarse con nosotros en internet en nuevavida.com. I close today with these words that I hope you will always associate with Radio Nueva Vida. Yo cierro hoy con estas palabras que espero siempre usted asocie con Radio Nueva Vida. To God be the glory, great things He has done. A Dios sea la gloria. Grandes cosas Él ha hecho. As Psalms 115:1 says, Como dice el Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu amor y tu fidelidad. Father, I thank you for your Holy Spirit. Padre, te doy gracias por tu Santo Espíritu I sense it in reading these words today. y por poder leer estas palabras hoy. We love you. Te amamos, We give you honor and glory te damos honor y gloria for all that you have done at Radio Nueva Vida. por todo lo que tú has hecho en Radio Nueva Vida. May you bring more and more people Por favor, trae más y más gente to your eternal throne room. a tu trono, a tu reino. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.